Creo que mi marido es el padre de los hijos de su amiga y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. Esto es minutos de Reddit, cientos de historias de Reddit completas en un mismo lugar. Todos los nombres son ficticios. Esto comenzó como un pensamiento oscuro e intrusivo que nunca pude sacudirme, y con el tiempo ha florecido en una flor venenosa que infecta toda mi psique. Soy una mujer de 42 años. Mi esposo, Luke, tiene 43, y también, Amy, su mejor amiga. Conocí a Luke en la universidad, pero él ha conocido a Amy desde que tenían unos 7 años. Hacían todo juntos y se entendían implícitamente. Eran mejores amigos. Siempre han insistido en que son hermanos adoptivos el uno para el otro. Naturalmente, yo, como nueva novia, me sentía un poco amenazada por Amy y su cercanía con Luke, pero ambos me aseguraron que no tenía nada de qué preocuparme. Que su vínculo no era romántico y nunca había sido sexual. Que Amy realmente era solo la hermana que Luke nunca tuvo. Les creí, y no tardé en olvidar cualquier inseguridad que tuviera sobre Amy. Ella también se convirtió en mi amiga. Incluso ofició nuestra boda. Luke y yo hemos construido una vida maravillosa juntos y siempre hemos tenido una relación sólida. Después de casarnos y mudarnos juntos, seguimos viendo mucho a Amy, y yo estaba bien con eso. He pasado muchas noches en la ciudad tratando de ayudar a Amy a encontrar un hombre, ya que siempre se lamentaba de ser desafortunada en el amor. Luke y yo empezamos a tener hijos después de casarnos, y más o menos al mismo tiempo, Amy también lo hizo. Para dar más contexto, mis hijos son Sophie de 15, Owen de 12, Louise de 10 y Carter de 6. Los hijos de Amy son Tom de 17, Kyle de 14, y los gemelos Adam y Jenny de 9. Ahora bien, Amy no estaba en una relación en ese momento. No estaba casada. Por lo que yo sabía, estaba saliendo, pero no de manera consistente. A medida que Luke y yo tuvimos más hijos y nuestra familia creció, periódicamente Amy también se quedaba embarazada. Esto ocurrió varias veces, y Luke y yo nunca supimos nada sobre los padres en cuestión. Supuse que tal vez Amy estaba acostándose con diferentes hombres sin mantener contacto con sus ligues de una noche. Luke coincidió en que probablemente esa era la respuesta. Aunque le pregunté cada vez si Amy sabía quién era el padre, ella siempre decía que no, y no parecía muy preocupada por la idea de criar hijos sola, así que no la presioné. Claro, ella nos tenía a nosotros para apoyarla, así que había eso. Aunque Amy nunca pidió ayuda, Luke jamás iba a dejar que su mejor amiga luchara por mantenerse a flote cuando tenía hijos que criar. Financieramente, somos muy afortunados y privilegiados. Tengo un trabajo que me paga muy bien, y Luke tiene padres ricos que ya conocían y amaban a Amy, así que estaban felices de proveer para ella. Mis suegros desafían todos los estereotipos, son las personas más amables y gentiles. Así que pudimos apoyar a Amy. Para conseguirle un lugar donde vivir con sus hijos. Algunas personas podrían llamarla una sanguijuela, pero nunca lo vi así. Ninguno de nosotros lo hizo. Ella necesitaba ayuda, y nosotros podíamos dársela. También sé que algunas personas van a criticarla por su falta de responsabilidad y cuestionar por qué nunca usó métodos anticonceptivos más confiables. Honestamente, es una historia larga que no quiero contar porque ni siquiera yo entiendo completamente sus razones, pero era algo muy importante para ella nunca usar anticonceptivos y aceptar lo que viniera como resultado de esa decisión. No fue algo motivado religiosamente, lo sé, pero tenía ese grado de importancia para Amy. Realmente no quería tomar anticonceptivos. Me lo ha explicado más de una vez, pero sigo sin entender del todo por qué. Por supuesto, dado que Amy es la mejor amiga de Luke desde que eran niños, no es irracional que a veces pasen tiempo juntos cuando yo no estoy presente. Está bien. A veces yo también paso tiempo con Amy uno a uno, aunque Luke lo hace más seguido. Ella fue su amiga primero. Esto incluía que él fuera a visitarla donde vivía y, en ocasiones, se quedara a dormir allí. ¿Fui una tonta por confiar en él y creer que no pasaba nada? Tal vez. Pero durante años, siempre presentaron una imagen de amigos. Como hermanos. Nunca percibí ninguna vibra entre ellos, nunca. Como era de esperar, nuestros hijos se criaron juntos. No en la misma casa, nuestra casa es de buen tamaño, pero ni siquiera tenemos espacio para 8 niños. Pero nos aseguramos de que los hijos de Amy conocieran a los nuestros desde pequeños, y siempre se llevaron bien. Con el tiempo, se formaron fuertes lazos de amistad, lo cual está bien. Especialmente si tengo razón y comparten sangre. He estado demorándome en llegar al punto principal.
Sí. He llegado a sospechar que Luke es el padre de al menos uno de los hijos de Amy, si no el de todos. Francamente, sospecho que todos son suyos. Nunca habría creído capaz a mi esposo de algo así, y nunca me ha dado ninguna señal de que sea infiel. Pero pasa mucho tiempo con Amy, y debo confesar que no recuerdo haber visto a Amy con ningún novio real a lo largo de los años. Hablaba con hombres en bares y fiestas, yo intentaba ser su wingwoman y cosas así. Pero nunca parecía que algo realmente pasara, así que cuando se quedó embarazada la primera vez, me intrigó. Cuando ocurrió de nuevo, y otra vez, comencé a preguntarme si tenía algún tipo de pretendiente secreto que no quería que conociéramos por alguna razón. Pero no podía pensar en ninguna razón por la que ocultaría a alguien, especialmente a sus propios hijos. Después de que nació Carter, nuestro hijo menor, Luke y yo acordamos que había llegado el momento de que él se hiciera una vasectomía. Los gemelos de Amy habían nacido apenas un par de años antes. Claro, después del procedimiento, Luke y yo continuamos teniendo intimidad, pero ya no tenía que preocuparme por un embarazo. Mientras tanto, Amy nunca volvió a quedar embarazada después de los gemelos. ¿Es una coincidencia que Luke se haya hecho una vasectomía y luego tanto ella como yo dejáramos de tener hijos? No lo sé. Pero Luke seguía visitándola, y no solo iba a verla, sino que también revisaba a sus hijos. En general, debería haber prestado más atención antes, pero Luke siempre ha actuado como un padre para ellos, especialmente a medida que han crecido. Es el padre que nunca tuvieron. No nos descuida ni a mí ni a nuestros hijos, ni un poquito. Está haciendo doble trabajo. Por sí solo, la idea de que él sea un padre sustituto para los hijos de Amy no es inherentemente sospechosa. Uno podría incluso llamarlo noble. Pero esto se combina con muchas otras pequeñas cosas. También está la apariencia física. No entraré en detalles sobre el color del cabello, los ojos o rasgos físicos únicos, porque prefiero limitar los factores identificatorios de las personas involucradas y mantener todo esto lo más vago posible. Pero basta decir que los hijos de Amy, ciertamente podrían pasar por hijos de Luke. Kyle tiene una alergia muy inusual que Luke también tiene. Los gemelos se parecen mucho a él, especialmente a Adam. A medida que Tom ha crecido, puedo ver más de Luke en su rostro y personalidad. Y aunque la raza no importa, la realidad es que Luke es de una raza diferente a Amy, y los hijos de Amy lucen bastante birraciales. Fácilmente podría creer que su padre es de la misma raza que Luke. No significa que Luke tenga que ser el padre, pero, ciertamente parece que podría serlo. Nunca he expresado mis ansiedades ni a Amy ni a Luke. No quiero ser la mala, y, culpables o inocentes, ya sé que negarían rotundamente mis acusaciones y se sentirían heridos por ellas. Imagínense si ese drama llegara a oídos de mis hijos, o de los hijos de Amy. De cualquier manera, Luke sigue pasando tiempo con Amy y sus hijos, al igual que los hijos de Amy pasan tiempo con los míos. He insinuado a Luke que me siento necesitada de más atención y que desearía que no dedicara tanto tiempo a Amy. Pero o bien no captó mis señales, o fingió no captarlas. No quiero empujar esta idea de que la está favoreciendo, porque ni siquiera es realmente cierto. Nunca me ha descuidado por ella. Simplemente, no puedo quitarme la sensación de que Luke y Amy han sido íntimos antes, probablemente en múltiples ocasiones. Por lo que sé, Amy nunca realmente quiso ser madre. No se oponía a ello, y cuando cada uno de sus hijos llegó al mundo, instantáneamente se enamoró de ellos, pero la maternidad nunca fue realmente una parte importante de su plan de vida o identidad. En el gran esquema de las cosas, cuando hablábamos del futuro, a veces mencionaba un esposo e hijos, pero nunca parecía algo que realmente anhelara profundamente. Así que, no creo que este sea un caso de que Luke simplemente diera hijos a Amy, dudo que esa haya sido la motivación para la infidelidad. Eso habría sido un efecto secundario. He estado dejando pasar esto y cerrando los ojos durante años. Fue un pensamiento oscuro en la parte trasera de mi mente después de que descubrimos la alergia de Kyle, pero lo desestimé. Se volvió peor después del nacimiento de los gemelos. Lo desestimé nuevamente. Luego, cuando Amy dejó de tener bebés, quise sentirme tranquilizada por eso. Pero Luke se había hecho una vasectomía, así que, si acaso, eso solo empeoró mi ansiedad. Ha habido noches en las que deseé que los gemelos fueran más pequeños, que hubieran nacido después del procedimiento de Luke. Esto me ha estado atormentando durante mucho tiempo, pero no quiero ser yo quien destroce a nuestra familia, especialmente porque, técnicamente, podría estar equivocada. Excepto que ahora tengo mucho miedo,
porque en los últimos meses ha habido un nuevo desarrollo en el círculo social de nuestros hijos. Tom, el mayor de Amy, le pidió salir a Sophie, mi hija mayor. Ella ha florecido mucho en estos últimos años y se ha convertido en una belleza bastante expresiva, así que no me sorprende ver que está atrayendo atención masculina, pero la petición de Tom me dejó desconcertada. Sophie dijo que no, pero solo porque soy muy protectora con respecto a su incursión en el mundo de las citas, y ella sabía que tendría que pedirme permiso primero. Pude notar que estaba halagada e intrigada por el interés de él y quería decir que sí. Se me acercó para hablar conmigo sobre ello, bendita sea mi niña, hizo todo correctamente. Creo que esperaba que yo viera las cosas desde su perspectiva y estuviera de acuerdo en que podía salir con Tom. Para su sorpresa, me negué rotundamente. Eso causó algo de conflicto. Ni siquiera quería tanto salir con él, simplemente no entendía por qué no podía hacerlo. Y yo no podía explicárselo. Todo lo que pude decir fue, es demasiado mayor para ti, lo cual es cierto, pero realmente no se trata de eso. Cuando Amy y Luke se enteraron, estaba muy curiosa por ver cómo reaccionarían. Si alguno de ellos hubiera estado de acuerdo con Sophie y tratado de convencerme de que deberían poder salir, creo que me habría sentido aliviada y habría tomado eso como una prueba de que estaba equivocada sobre lo que podría haber ocurrido entre ellos. Equivocada sobre quién es el padre de los hijos de Amy. Pero la ambigüedad continuó. Ambos se pusieron de mi lado. Los dos marcaron una posición firme, aunque no tan ferozmente como yo lo hice. Luke estuvo de acuerdo conmigo, pero también se preocupó de que prohibir tal romance solo hiciera que Sophie lo deseara más. Probablemente tenga razón en eso. Amy parecía más apática ante la idea. No quería que Tom saliera con Sophie y me respaldó, pero no sé, simplemente no lo estaba tomando tan en serio. Parecía pensar que era un enamoramiento pasajero. Bueno, no lo era. En los meses siguientes a esas conversaciones, Tom comenzó a pasar cada vez más tiempo con Sophie. Estaban solos, o con otros amigos, siempre que podían. Ha quedado muy claro que Tom está loco por Sophie y quiere estar con ella. Y definitivamente quiere ser físico, los he estado vigilando como un halcón y he notado muchas veces que sus ojos divagan hacia ella. Y mientras hago todo lo posible para matar este romance incipiente en su raíz, también me siento algo impotente. Sophie no me ha desafiado abiertamente, sigue diciendo que solo están pasando el rato como amigos. Así que forzarlos a dejar de pasar tiempo juntos sería irracional y probablemente los animaría a encontrarse a escondidas. Pero estoy tan asustada de que ya lo estén haciendo. Mi pesadilla es que estén saliendo en secreto y haciendo Dios sabe que cuando nadie está mirando. He observado que Tom es bastante atrevido con Sophie, y ella no parece objetar en absoluto. Y simplemente no sé qué decir. Había considerado intentar convencer a Sophie de que Tom es como un hermano para ella, pero si ella no lo ve de esa manera, realmente no tengo el poder de reescribir su dinámica emocional o la historia de su amistad. Siempre vi a Amy y a sus hijos como parte de la familia, pero mis hijos podrían ver a los hijos de Amy más como mejores amigos. El problema, por supuesto, es que, si mi esposo ha estado teniendo una aventura durante todos estos años y tengo razón sobre la paternidad de los hijos de Amy, entonces Tom y Sophie no pueden ser nada más que amigos bajo ninguna circunstancia. Fin de la discusión. Nunca puede pasar. Sin embargo, me siento impotente para detenerlo. Al parecer, Luke habló con Tom sobre esto, igual que Amy, pero él es implacable y no va a rendirse con Sophie. Creo que a ella le gusta esa atención y devoción. Tom también me ha confrontado y me preguntó por qué estoy tan en contra de esto cuando me conoce bien y sabe que sería bueno para Sophie. No supe qué decir aparte de repetir que ella es demasiado joven para él. Pero eso no funcionará para siempre. Si, Dios no lo permita, siguen sintiéndose atraídos el uno por el otro en unos años, entonces perseguirán esta relación sin restricciones, y una vez que sean adultos legales, no podré hacer nada al respecto. Amy y Luke están de acuerdo conmigo en que Tom no puede salir con Sophie, pero eso es todo lo que han hecho. Se sienten tan impotentes como yo para evitar este amor adolescente. A veces realmente parece que simplemente se han rendido y enterrado la cabeza en la arena sobre este tema. Solo hacen nada y esperan que los sentimientos se desvanezcan a medida que Tom y Sophie crecen. Sí, están en la escuela secundaria. Es poco probable que Tom esté enamorado de Sophie para siempre. Pero mi temor es que ella le permita hacer algo íntimo con ella antes de que eso ocurra, algo que ninguno de los dos pueda deshacer. Estoy a punto de abrir una puerta que no puedo cerrar, a punto de gritarle a Luke que todo esto no estaría pasando si no me hubiera engañado durante todos estos años.
si no hubiera estado criando prácticamente una segunda familia con su hermana adoptiva a mis espaldas. Ahora el hijo de Luke quiere acostarse con nuestra hija, su hermana real, porque hasta donde él sabe, ella es solo su amiga de la infancia. Y todo es culpa de Luke y Amy por lo que han hecho. Si hablo, todo se va al infierno. En el improbable caso de que esté equivocada, soy un monstruo horrible que acusó al amor de su vida y a una de sus amigas más cercanas de hacer algo terrible. Si tengo razón, de todas formas, toda nuestra estructura se derrumba. La unidad familiar y social que hemos construido durante los últimos años se acabará, y todos estarán estresados y molestos incluso si Luke y yo no nos divorciamos. Si no hago nada, eventualmente Sophie se acostará con Tom y será su novia. Y secretamente estoy aterrorizada de que ocurra antes de lo que espero, o peor aún, que ya haya ocurrido sin que me diera cuenta. Espero con todas mis fuerzas que esta relación se desvanezca a medida que maduren, pero, ¿y si no? ¿Y si terminan juntos durante años? ¿Y si se casan y algún día quieren tener hijos? Y si le cuento a Sophie la verdad sobre los hijos de Amy, entonces todos los demás también se enterarán, y eso arruinará tantas vidas. Destruirá la percepción que mis hijos tienen de su padre y de su tía Amy. Luke es el héroe de Owen. Ni siquiera quiero pensar en cuánto daño les causaría esto. ¿Y los hijos de Amy? Ellos son inocentes. No pidieron esto, no controlan de dónde vienen, y no quiero lastimarlos. Admito que en este momento no estoy muy contenta con Tom. Hace una semana lo vi ponerle la mano en el trasero a Sophie y quise romperle los dientes. Pero incluso él no merece cargar con el conocimiento de que ha estado fantaseando con su media hermana. Todo es tan jodido y no sé qué hacer. He estado mirando hacia otro lado y dejando que mi esposo y su mejor amiga me insulten durante tanto tiempo. Pensé que podría vivir con eso. Pero este asunto con Tom y Sophie me tiene angustiada. Actualización. Primero que nada, vaya. No esperaba que mi publicación tuviera tanta repercusión como la tuvo. Estaba a medias preocupada de que alguien de mi familia o círculo social la encontrara, especialmente cuando alguien me alertó de que la publicación había sido compartida en Facebook. Pero, por lo que puedo ver, nadie en mi familia la ha visto. Quiero agradecer a todos los comentaristas amables que me desearon lo mejor. A aquellos que estaban más frustrados por mi indecisión, lo entiendo. Pero estaba operando en una situación incierta y las apuestas eran increíblemente altas. Sentía que sin importar qué decisión tomara, algo podría y probablemente saldría mal. He pasado los últimos 5 años imaginando diferentes escenarios basados en las distintas formas en que podría abordar esto si alguna vez decidía actuar. Para todos los que pedían una actualización, aquí tienen. Anteriormente en comentarios dije que iba a hacer una prueba de ADN en secreto, que había decidido tomar ese camino. Al final, no pude llevarlo a cabo, y ahora me arrepiento, porque la ventana para hacerlo básicamente se ha cerrado. Simplemente sentí que no sería ético hacerle eso a los hijos de otra persona a sus espaldas. Éticamente, era complicado. Desde entonces he consultado con mi abogada, como muchos comentaristas sugirieron, y ella me aconsejó en contra de hacerlo, porque sin importar cuáles fueran los resultados, me haría quedar mal en un posible proceso de divorcio. Pero realmente desearía haberlo hecho de todos modos, y simplemente no haberle dicho a nadie. Porque realmente necesito saber, y aún no estoy segura. De igual manera, quería contárselo a Sophie en confianza, pero mientras más lo pensaba, incluso eso me parecía fuera de lugar. Como si no tuviera derecho a plantarle esas ideas en la mente sobre su padre sin hablar con él primero. Así que, lo que terminé haciendo fue confrontar a Luke y a mí. Muchos comentarios también sugirieron esto. Finalmente les dije a ambos que necesitábamos tener una conversación seria. Me pareció contraproducente acercarme solo a uno de ellos, porque supuse que le contarían al otro lo que había pasado con sus propias palabras antes de que yo pudiera preparar las mías. Quería que ambos escucharan lo que tenía que decir. Una vez que todos los niños estuvieron en la escuela, expuse todas mis sospechas y las razones detrás de ellas. Dejé claro cuánto los amo a ambos, pero una combinación de pistas me llevó a notar las similitudes entre los hijos de Luke y Amy, y ni siquiera enumeré todas en la publicación original. Por ejemplo, Luke ha sido sonámbulo en el pasado. También lo han sido Sophie, Tom y Adam. Repetí una y otra vez cuánto significaban para mí y cómo no quería creerlo, pero el pensamiento se había colado en mi mente en el pasado. Como lo había desestimado antes, pero ahora, con Tom y Sophie teniendo enamoramientos el uno por el otro, se hizo necesario plantear la pregunta.
Así que pregunté si alguna vez habían cruzado la línea, si Luke alguna vez me había sido infiel, si había incluso la más mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Amy fuera suyo. Solo trataba de no llorar. Bueno, reaccionaron exactamente como yo esperaba. Sus respuestas fueron perfectas y muy bien ensayadas. Honestamente, no puedo decir si fue emoción genuina o un poderoso gaslighting. Amy estaba más alterada que Luke, o al menos más visiblemente alterada. Estaba enojada, ofendida por la acusación. Luke solo parecía destrozado por ello. Tal vez solo estaban actuando, pero no lo sé. De alguna manera, tenían respuestas razonables para todos los puntos que planteé. Me hicieron preguntas a las que no sabía cómo responder. Nunca había objetado que tuvieran tiempo a solas antes. ¿Por qué me molestaba ahora? ¿Los hijos de Amy realmente se parecen tanto a Luke? ¿O cosas como el color del cabello son rasgos bastante básicos que pueden coincidir? Toda la familia siempre había tratado a Amy y a sus hijos como parte de nuestra unidad, y yo anteriormente había elogiado a Luke por asumir el rol de padre para los hijos de Amy, ya que ellos no tenían uno. ¿Por qué ahora decía que eso era algo malo? ¿Qué exactamente quería que hicieran? ¿Cómo podía pensar algo así de ellos? ¿Por qué había esperado tanto para decir algo? Luke fue más comprensivo que Amy. Respetó mis sentimientos, o al menos fingió hacerlo. Amy parecía sentirse más traicionada por lo que dije. Terminé disculpándome varias veces, aunque no estoy segura de haber hecho algo mal. Luke también se disculpó por cualquier cosa que hubiera hecho, que indicara que había sido infiel. Le pregunté a Amy más directamente, si no era Luke, ¿quién había sido el padre de sus hijos? Me respondió bruscamente que no era de mi incumbencia, y pude ver que no estaba de humor para ser personal o vulnerable conmigo después de mis acusaciones. No me enorgullece decir que perdí los estribos y dije que, después de todo lo que habíamos hecho por ella y sus hijos, esa información no era mucho pedir y tal vez nos la debía. Lamenté las palabras tan pronto como las dije, pero Amy gritó de vuelta que yo nunca había hecho nada por ella, que eran Luke y sus padres quienes la habían mantenido a flote todos estos años, no yo. Siguió con una larga diatriba sobre cómo siempre había actuado como si fuera superior a ella, algo que no creo haber hecho, aunque es posible que haya dado esa impresión sin querer. Luke hizo lo posible por calmarla, pero la habitación aún estaba llena de tensión. No lo sé, Reddit, simplemente no lo sé. Esto me está llevando al borde de la locura. Claro, hay una forma de estar segura, por supuesto. No de la fidelidad de mi esposo, sino de la paternidad de los hijos de Amy. Así que le pedí a Luke, por mi propia paz mental, por el bien de nuestra hija y de nuestra unidad familiar, que por favor se sometiera a una prueba de ADN, una prueba de paternidad. Seguí diciendo que sabía que desconfiaba y despreciaba ese tipo de cosas, pero que realmente lo necesitaba. Pude ver el dolor en los ojos de Luke. Tal vez fuera un acto, pero parecía genuinamente herido de que le pidiera esto, de que su palabra de que siempre había sido fiel no fuera suficiente para mí. Pero muy a regañadientes aceptó participar en una prueba de ADN. Desafortunadamente, a mí no, y ahí es donde chocamos contra un obstáculo. Temía esto. Pero Amy estaba furiosa con todo el concepto y me dijo claramente, en varias ocasiones y en múltiples variaciones, que no obtendría muestras del ADN de sus hijos y básicamente me mandó al diablo por preguntar. Presioné a Luke, y honestamente, fue un poco inútil, pero probablemente tenía razón. Intentó convencer a Amy, pero ella no quiso escucharlo, y cuando lo presioné para que me diera más apoyo, simplemente se encogió de hombros. Porque no puede obligarla a hacerse las pruebas si ella se niega, y eso es realmente un callejón sin salida. Créanme, lo investigué bastante y consulté con mi abogada. El problema es que Luke, en teoría, podría solicitar ante el tribunal una prueba de paternidad para Tom y los demás. El problema es que, para hacer esto, básicamente tendría que admitir que se acostó con Amy y que cree que sus hijos son suyos. Esa sería la versión de los hechos que mantendría. Pero Luke ha insistido firmemente en que nunca pasó nada con Amy. Que nunca me ha sido infiel. Si es honesto o no sobre esto es otra historia, pero básicamente tendría que declarar oficialmente algo para lo que no está preparado. Está bastante seguro de que los niños no son suyos y no tiene intención de pelear por su custodia. Así que ningún juez va a obligar a Amy a proporcionar muestras del ADN de sus hijos. Tom también es lo suficientemente mayor como para que su consentimiento sea un factor. Si tanto él como Amy se niegan a participar en la prueba, es poco probable que Luke tenga un caso. Tendría que enfocarse en uno de los hijos menores de Amy, como uno de los gemelos. Pero no quiere hacer eso.
no quiere llevar a su mejor amiga a juicio para probar algo que, según sus palabras, ya sabe que no es cierto. Luke me está pidiendo que por favor lo deje pasar, que confíe en él, porque perseguir esto fracturará todo. Y según mi abogada, no es realista de todos modos. Para que Luke establezca la paternidad, tendría que admitir una aventura en primer lugar, y no está dispuesto a hacerlo. Y si lo hiciera, eso prácticamente sería toda la prueba que necesitaría para estar segura, aunque necesitaría más en un caso judicial. Seguí insistiéndole a Luke sobre Tom y Sophie. Insistí en que no quería que salieran. Luke estuvo de acuerdo, y al parecer a mí también sigue de acuerdo. Luke planea tener una conversación con Tom y activar su modo, papá oso protector. Entre otras cosas, le recordará a Tom que, en unos meses, cuando cumpla 18 años, ser íntimo con Sophie literalmente será un delito. Yo, en realidad no lo denunciaría, porque sé que él nunca haría algo en contra de la voluntad de Sophie, pero no me importaría insinuar la amenaza. Por suerte, a Luke tampoco le importó. Le pregunté si estaría dispuesto a obtener una muestra de ADN de Tom para hacer una prueba de paternidad privada, pero fue muy reacio a la idea. Al igual que yo, lo veía como algo poco ético. También señaló que, si hiciéramos esto y Amy se enterara, significaría el fin de nuestra amistad con ella, probablemente. Según Luke, las cosas aún están en un estado recuperable, donde Amy y yo podríamos reconciliarnos y volver a ser amigas, y puedo ver cuánto desea que eso ocurra. Pero, si hiciera una prueba de ADN a toma espaldas de Amy y ella se enterara, creo que se pondría furiosa y no podría culparla del todo. Aunque estaría muy interesada en ver los resultados. Al final, Luke fue a ver a Amy y pasó la noche allí. Sé que todos ustedes están horrorizados y levantando las manos, y créanme, yo tampoco estaba feliz con eso. Fue una conversación muy larga. Pero él insistió en que necesitaba hacer control de daños. Así que pasaron la noche juntos. Con Luke manteniendo que no pasó nada. No pude pegar ojo y seguí enviándole mensajes para obtener actualizaciones. Por lo que puedo decir, Amy se calmará, pero necesita un poco de tiempo. Luke y yo hablamos cuando regresó a la mañana siguiente. Fue una conversación emocionalmente satisfactoria y terminamos acordando llevar a los niños, nuestros hijos, no los de Amy, a visitar a sus abuelos durante unos días. Fue una visita improvisada, pero ya lo habíamos hecho antes y ellos estaban encantados de recibirnos. Simplemente quería que nuestra familia pasara tiempo junta lejos del lado de la familia de Amy, por así decirlo. Siempre me encanta ver a mis suegros. Los llamaré Jim, hombre de 75 y Kat, mujer de 67. Sé que Reddit es famoso por historias sobre la suegra del infierno, pero en mi vida no podría ser más diferente. Me siento segura con ellos. Tanto que, cuando notaron lo distantes que Luke y yo estábamos el uno del otro, finalmente cedí y confesé mis temores. Les conté mi ansiedad de que Luke y Amy tuvieran una aventura y de que los hijos de Amy pudieran ser de él. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco interesantes. Cuando les dije lo que sentía, Kat simplemente le lanzó a Jim una mirada significativa y soltó un gran suspiro dramático. Resulta que Kat ha tenido dudas similares a las mías y genuinamente sospechaba desde hace años que Luke y Amy eran más cercanos de lo que jamás admitirían, que habían cruzado la línea en el pasado. Por otro lado, Jim simplemente se niega a considerar la idea. Siempre ha insistido en que Kat está viendo cosas que no existen. Sostiene que Luke y Amy son, como hermanos, y nunca harían algo así. Kat cree que su postura sobre esto es ingenua y que, aunque ella y Jim habían acogido a Amy y la habían amado como a una hija, eso no significaba que Luke la viera como una hermana o que ella lo viera como un hermano. Pero Jim siguió insistiendo en que eso es lo que son y siempre han sido. Pude notar que él y Kat ya habían tenido esta conversación antes, y seguían dando vueltas, con Kat exasperándose. Ella señaló que, hermanos adoptivos o no, Luke y Amy no eran realmente hermano y hermana, por lo que nada les impedía estar físicamente juntos y sentían una atracción mutua. En ese punto, Jim simplemente suspiró y se alejó de la conversación. Así que sí, Kat ha sospechado en privado si los hijos de Amy no fueron engendrados por Luke, lo cual es parte de por qué siempre los ha tratado como a sus nietos. Algo que nunca me molestó, para ser clara. Tampoco me molesta que Kat nunca expresara estas preocupaciones conmigo. No tenía pruebas, y veía mucho menos de la cercanía entre Luke y Amy en nuestra vida adulta de lo que yo veía. ¿Y los niños? Están bien. No sé qué les dijo Amy a sus hijos, pero creo que el consenso general, la versión oficial de los hechos,
es que Amy y yo tuvimos una pelea y necesitábamos un descanso la una de la otra. Eso fue lo que Luke y yo les dijimos a nuestros hijos, y cuando pidieron más información, Luke me defendió y cortó las preguntas, diciendo que no era asunto suyo. No sé si Amy se mantuvo fiel a esa versión de los hechos, pero mis hijos y los suyos tienen los números de teléfono y redes sociales del otro, así que presumiblemente todavía han estado en contacto durante los últimos 2 días. Creo que mis hijos han mantenido informados a los de Amy sobre las novedades, y si Amy les hubiera dicho algo más significativo, ellos habrían transmitido esa información a mis hijos. Después de todo, sabemos que Sophie y Tom son muy cercanos. Intenté hablar más con Sophie sobre eso, pero el momento no fue el mejor, porque Sophie rechazó mi consejo e interpretó mi renovada reticencia como algo atribuible a mi pelea con Amy. Ella sostuvo que no estaba saliendo con Tom, hasta qué punto eso es realmente cierto, no lo sé. Pero iba a seguir siendo su amiga cercana, y aunque normalmente no es una niña desobediente, dejó muy claro que estaba poniendo el pie en el suelo en este tema, y, para ser justos, realmente no puedo justificar intentar separarlos o prohibirles que sean amigos. Se conocen desde hace años. Luke me apoya en que no deben salir, pero no me apoyaría en que dejen de pasar tiempo juntos. Ojalá tuviera una actualización más definitiva. Si algo significativo ocurre en los próximos días, les avisaré. Principalmente me estoy dando patadas a mí misma por no haber hecho la prueba secreta, incluso solo por mi propia paz mental, porque ahora siento que estoy bloqueada de la única forma de obtener una prueba definitiva de una vez por todas. Actualización 2. No esperaba tener otra actualización tan pronto, pero después de publicar mi primera actualización, reflexioné mucho sobre mis hijos. Finalmente decidí que, pase lo que pase, necesitaba advertirle a Sophie sobre la situación, y hacerlo de inmediato. Al diablo con Luke y lo que eso significara para él. Al diablo si eso significaba que todos los niños se enteraran de la situación. Ella necesitaba saber en qué podría estar metiéndose. Así que discretamente la mantuve fuera de la escuela. Volvimos a casa, a nuestra casa, anoche, y esta mañana, dejé a todos en la escuela, guardando a Sophie para el final, antes de pasar de largo su escuela y decirle que necesitábamos hablar. Siempre es algo aterrador para un adolescente escuchar eso de un padre, pero rápidamente le aseguré que no estaba en problemas, pero que necesitaba saber la verdad sobre por qué Amy y yo estábamos peleadas, y por qué ella salir con Tom estaba completamente fuera de discusión. Muy suavemente, le expliqué que, debido a la cercanía de Luke con Amy y al parecido de Tom con él, había llegado a sospechar que tal vez Luke y Amy habían sido íntimos en algún momento durante todos estos años. Si eso era cierto, y había alguna posibilidad de que el padre de Tom fuera realmente Luke, eso sería un problema muy serio. Sophie permaneció callada durante todo esto, e incluso después de que terminé de hablar y le di tiempo para responder, hizo una larga pausa antes de finalmente decir que necesitábamos involucrar a Tom y discutir esto con él también. No tuve objeciones, así que ella le envió un mensaje para que se reuniera con nosotros. Ambos están saltándose la escuela hoy, pero Sophie tiene las mejores notas y esto es extremadamente importante, así que decidí mirar hacia otro lado. Tom vino a reunirse con nosotros, y Sophie me hizo repetirle todo lo que le había dicho. Me disculpé con él por cualquier indicio que hubiera dado de que pensaba que no era lo suficientemente bueno para mi hija, y con ambos por no haberles dicho la verdad antes. Tom y Sophie intercambiaron una mirada extrañamente cómplice. Y, Reddit, fue entonces cuando me dejaron boquiabierta. Sophie habló primero, con Tom respaldándola. Me revelaron que, de hecho, ya sabían sobre Luke y Amy, o al menos lo sospechaban fuertemente. Aparentemente, Tom había escuchado conversaciones cuestionables. También había escuchado sonidos de relaciones íntimas provenientes del cuarto de Amy, sonidos que preferiría olvidar, pero todas las señales apuntaban a que el amante de Amy era Luke. Tom había estado preguntándose durante mucho tiempo, y en enero finalmente expresó sus temores a Sophie. Ella estuvo de acuerdo con él. También podía haber una especie de cercanía extraña entre su padre y la madre de Tom. Ambos coincidieron en que probablemente Luke estaba teniendo una aventura. También coincidieron en que, debido a la alergia de Kyle, Luke muy bien podría ser su padre. Y si Kyle era hija de Luke, el resto de los hermanos de Tom también podrían ser hijos de Luke. Tom podría ser hijo de Luke. Las cuentas los llevaron a las mismas conclusiones a las que yo había llegado. Así que Sophie y Tom idearon un pequeño plan. Resulta que no están enamorados. Nunca lo estuvieron. Siguen siendo solo mejores amigos. Pero tuvieron el mismo instinto que yo,
No querían destrozar a toda nuestra familia y unidad social sin tener pruebas más directas, que Tom ha estado intentando obtener, y, aunque Sophie quería mucho contarme la verdad, dudaba porque sabía que me destrozaría. No tenía idea de que yo ya estaba sufriendo en silencio. Sophie se disculpó por no compartir sus sospechas antes. Honestamente, ambas lloramos, y me aseguré de que entendiera que nada de esto era su culpa, y que la amo muchísimo. Entonces, aquí está la conclusión: Sophie y Tom ya saben que podrían ser medio hermanos y realmente no están interesados en ser pareja. Esa fue su forma de agitar el barco. Forzar a Luke y a mí a hacer algo al respecto en lugar de seguir haciéndome quedar como una tonta. Creo que también fue la manera de Sophie y Tom de castigarlos por su aventura. Los adolescentes pueden ser vengativos. Así que inventaron la idea de que querían salir. Cada coqueteo que presencié, cada contacto inapropiado, todo fue fingido, aparentemente, y para beneficio de Luke, Amy, o ambos. Esto debía hacerlo sudar, y Sophie y Tom esperaban que saltaran de sus asientos para prohibir que ocurriera. Cuando fui yo quien lo hizo, eso realmente confundió a los chicos. No podían entender por qué me importaba más que a los verdaderos culpables. Empezaron a sospechar que tal vez yo ya sabía. La vez que Tom me confrontó diciendo, ¿por qué no puedo salir con Sophie?, fue su manera de intentar averiguar si yo sabía o no. Quizás no debería sorprenderme. Sophie y Tom siempre han sido amigos cercanos y se han confiado cosas entre ellos. Tal vez debería preocuparme un poco más por lo astutos que han sido, pero honestamente me siento tan aliviada de saber que no están saliendo. Claro, podrían estar mintiendo para desviar la atención, supongo, pero aparentemente ya sabían que probablemente están relacionados, y ni siquiera parpadearon cuando se lo dije. Incluso nos reímos un poco cuando Tom mencionó que se había sentido un poco ofendido de que yo me opusiera tanto a que saliera con mi hija antes. Bromeando, le pregunté, ¿entonces no crees que es hermosa? Y Tom, bendito sea, lo restó con un encogimiento de hombros. Lo es. Pero también lo es mi profesora de inglés, y no voy a pedirle una cita a ella tampoco. De todas formas, la pregunta ahora es, ¿qué hacemos a partir de aquí? Tenemos que resolver eso. Diré que es un alivio enorme haberle contado a Sophie, y siento como si un elefante se hubiera quitado uno de sus pies de encima de mi pecho. Tenerla de mi lado, y también a Tom, significa mucho para mí, y aunque básicamente acabo de confirmar que Luke está durmiendo con Amy, de alguna manera ya lo sabía de todos modos. Así que ahora solo queda decidir cómo proceder. Tom ya se ofreció voluntario para someter su ADN para que pueda compararlo con el de Luke, y tanto él como Sophie me aconsejan no decirle a Luke y a mí cuando lo haga, con lo cual estoy de acuerdo. Ambos están completamente de mi lado, lo cual significa más para mí de lo que jamás podré expresarles. Tom también ha estado intentando colocar una cámara en el cuarto de Amy para atraparla y a Luke en el acto. Sophie me dijo claramente que necesito divorciarme de su padre, y escuchar eso de mi propia hija lo dejó más claro que nunca. Tiene razón. Si el video te gustó, por favor deja tu like, comenta, suscríbete y comparte para seguir trayendo más historias. El nombre del videojuego de fondo se encuentra en la descripción de este video. Recuerda también que puedes contar tu historia y aparecer en un video. En la descripción dejo el correo al que puedes escribir. Que tengas un excelente día. Actualización 3. Primero, algunos puntos para responder a los comentarios. Aún no tengo los resultados de las pruebas de ADN. Pueden tardar semanas. Pero ahora que sé que Sophie no está en peligro de salir con un pariente, la presión ha disminuido. Entraré en esto en un momento, pero francamente ya no importa si Luke es el padre de los hijos de Amy. Dudo mucho, que mi suegro esté teniendo una aventura con Amy. En el peor de los casos, tal vez él lo sepa, o simplemente lo sospeche, sobre Amy y Luke. Pero también es posible que simplemente se niegue a creer que harían algo así. He sido vaga con los detalles por privacidad, pero, para ponerlo muy simplemente, Jim y Amy son bastante blancos. Kat y Luke no lo son. Si Jim hubiera engendrado a los hijos de Amy, ellos se verían diferentes a cómo lo hacen. Sin embargo, tengo una actualización. Mientras un torrente de comentarios me llamaba cobarde e ingenua, me etiquetaba como una esposa hermana, como exmormona, eso toca una fibra particularmente dolorosa, y, más recientemente, muchos comentarios decían que mi historia es falsa. Vale, es internet, pero Luke no es el primer marido despreciable que tiene dos familias. Varias otras personas han sido increíblemente amables y solidarias, y realmente aprecio eso.
Mis disculpas si no he respondido a algún comentario o mensaje directo que me enviaron. Respondí tantos como pude, pero literalmente estaba recibiendo cientos, así que definitivamente me perdí varios. Primero lo primero. Hablé de esto en los comentarios, pero nuestro pequeño equipo supuestamente ha reclutado a mi suegra. Digo, supuestamente, porque Sofía y Tom iban a hablar con ella sobre ayudar a enviar la prueba de ADN, y siguiendo el consejo de mi abogada, estoy manteniéndome al margen del proceso. Oficialmente, le dije a Sofía que no lo hiciera, y ella dijo que no lo haría. Mi suegra tampoco me ha contactado al respecto. Aunque hemos estado en contacto, entraré en eso más adelante. El punto es que honestamente puedo decir que no tengo conocimiento de ninguna prueba de ADN. Ciudad de resquicios legales. Otra buena noticia. Estaba revisando la documentación mientras preparaba mi divorcio, queriendo adelantarme a Luke, y algo que llamó mi atención es que mi nombre está en los papeles de nuestra casa. El nombre de Luke no. Yo fui quien compró la casa y siempre planeamos agregar a Luke en la documentación en algún momento, pero nunca nos pusimos a hacerlo y eventualmente se olvidó la idea. Fue mi abogada, Paige, quien me señaló esto, y fue como encontrar un boleto de lotería ganador en el suelo. No sé dónde estaría sin Paige. Es una querida amiga de la universidad a quien acudí, con el sombrero en la mano, para pedir ayuda. Ha estado conmigo esta semana no solo como asesora legal, sino como una amiga que realmente necesitaba en este momento. El caso es que ella no es nuestra abogada, ni mía ni de Luke. Tenemos nuestro propio abogado, familiar, que nos ha ayudado en problemas pasados, nos enfrentamos con nuestra Joa hace unos años, no vale la pena entrar en eso ahora, pero Paige es una abogada especializada en derecho familiar y ha manejado divorcios antes. Luke la recuerda de la universidad y sabe que se dedicó al derecho, pero no sabe que es abogada de divorcios. Así que puedo invitarla a tomar café como si estuviéramos poniéndonos al día, y él no tiene idea de que algo está pasando. Resulta que no soy la única que puede esconder a alguien bajo las narices de su cónyuge bajo el pretexto de ser una amiga. Así que, vamos a la actualización. La última vez que revisé el teléfono de Luke fue hace 3 meses, alrededor del momento en que Sofía y Tom comenzaron a fingir que querían salir. No encontré nada. Aunque sé cómo buscar fotos recientemente eliminadas y no vi ninguna, los comentarios me enseñaron cómo encontrar mensajes recientemente borrados. Así que, cuando Luke estaba dormido, hice exactamente eso. Deslicé su teléfono y lo llevé escaleras abajo, revisé lo recientemente eliminado. Me alegré de haberlo hecho, pero también desearía no haberlo hecho, porque todavía estoy tambaleándome por el dolor. Efectivamente, había una conversación con Amy que había sido eliminada. Textos recientes hablando sobre el conflicto entre ella y yo, con Amy describiéndome como un problema, y Luke tratando de apaciguarla, sin defenderme en absoluto, dicho sea de paso. Ambos aludieron a que esperaban esto durante un tiempo y solo esperaban que nunca ocurriera, presumiblemente refiriéndose a mí acusándolos de tener una aventura. Aunque toda la conversación y el hecho de que fuera eliminada fueron sospechosos, no se admitió nada explícitamente. Así que desplacé un poco más arriba, hacia unos días antes de la pelea. Los mensajes de Amy se volvieron un poco más coquetos. Y entonces, lo vi. 5 días antes de confrontarlos, Amy le había enviado a Luke una foto suya sin camisa. Un selfie sin camiseta ni sostén. Chicos, se me llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que era verdad, lo sabía en mis huesos, pero ver la prueba aún me cortó como un cuchillo caliente. No ayuda que Amy siempre haya tenido pechos más grandes que los míos. Salí de la aplicación de mensajes y revisé las fotos recientemente eliminadas de Luke. Efectivamente, ese mismo selfie estaba ahí, y otros más. Amy sin camisa, Amy desnuda, en varias poses para presumir. Había fotos de los dos juntos, acurrucados y pegados como una pareja. En algunas de estas, ella estaba desnuda. En algunas, ambos lo estaban. Había videos. Amy le envió a Luke un mensaje de video de ella sin camisa, y tuve que escuchar su voz hablándole en un tono que me enfermó, diciendo que le enviaba un video rápido para ayudarlo a pasar el día. En más de un video, ella lo llamaba su cariño, y al escucharla llamarlo así, casi vomité. Dejé de mirar en ese punto, ya había visto suficiente. Bueno, por unos 5 minutos, luego una extraña compulsión me llevó a revisar la computadora portátil de Luke. Conocía suficientes de sus contraseñas para acceder a su almacenamiento en iCloud, y sí, básicamente más de lo mismo. Había cartas, largas cartas entre ellos.
No tuve el corazón de leer más allá de las primeras líneas de una de ellas, pero vi que Luke mencionaba nuestros hijos. Había innumerables selfies de Amy sin camisa o desnuda. Selfies de ellos juntos. Videos donde Amy parecía estar haciéndolo a sí misma. Había videos sexuales. De los dos. Tom había ofrecido anteriormente intentar esconder una cámara en el cuarto de Amy, pero demonios, nunca lo necesitó. Luke estaba escondiendo todo un tesoro bajo mis narices todo este tiempo. Desplacé, y desplacé, y desplacé. Había muchos. Regresaban años atrás. Ni siquiera todo era sexual. También había algunas fotos de los hijos de Amy. Un video era de Kyle y los gemelos jugando juntos cuando eran más pequeños, con las voces de Luke y Amy detrás de la cámara. Incluso había fotos antiguas de Luke y Amy de cuando eran más jóvenes. Diría que incluso adolescentes. Me rompí. Durante todos estos años, me había estado diciendo a mí misma que tenía que estar equivocada, que no podía ser verdad. Bueno, era verdad. Sé que nadie me obligó a ver tanta evidencia como vi, pero todavía me duele muchísimo haberla visto, y en ese momento, quise actuar, así que lo hice. Llamé a mi abogada, quien es una mujer increíble. Era medianoche, así que tuve que llamarla 2 veces, y finalmente contestó. Aunque la desperté, cuando le pedí que viniera porque era una emergencia, aceptó. También le pedí que preparara los papeles y los tuviera listos. Me dijo que ya los tenía preparados desde que la contacté por primera vez. Mientras esperaba, recorrí los canales necesarios en la computadora de Luke para asegurarme de que no pudiera desconectarnos remotamente del acceso a su tesoro, cambiando contraseñas y todo eso. Mi abogada, llamémosla Paige, llegó, y salí afuera para recibirla en el auto. Pasé unos buenos 30 minutos en el asiento del pasajero llorando, y ella fue genial con eso, antes de entregarle el teléfono y la computadora de Luke, con toda la información que necesitaba. Me advirtió que esto podría considerarse robo. Así que le pedí que reenviara e imprimiera copias de todo lo que pudiera y luego devolviera los dispositivos, porque simplemente no podía soportar hacerlo yo misma. Ella aceptó. Regresé adentro, y entonces, mientras la casa dormía, empaqué las cosas de Luke. En un momento, Owen se levantó para ir al baño y me preguntó qué estaba haciendo, pero le dije que solo estaba limpiando. Luke se movió 1 o 2 veces mientras yo estaba en el dormitorio, pero no se despertó. Metí todas sus cosas en bolsas de basura y cargué el auto. Fue entonces cuando lo desperté y le dije que saliera. Estaba confundido y medio dormido, pero notó que faltaban cosas. Ignoré sus preguntas y simplemente le dije que me siguiera. Así que me siguió afuera. Una vez junto al auto, saqué los papeles del divorcio y oficialmente se los entregué. Fue entonces cuando comprendió lo que estaba haciendo, y trató de convencerme de no hacerlo. Intentó ser dulce conmigo, tierno. Siguió insistiendo en que me amaba y que nunca había pasado nada con Amy. Siguió intentando persuadirme de no destruir a nuestra familia. Incluso hace 2 semanas, tal vez me habría rendido ante él porque la manipulación y el gaslighting eran realmente de manual, pero ahora puedo ver a través de eso. No le dije que sabía que estaba lleno de mierda, no le dije lo que había visto, solo le dije que estábamos terminados. Probó otro enfoque. Se negó a irse. Declaró firmemente que mis hijos también eran suyos, y que incluso si nos separábamos, no tenía derecho a decidir que los niños se quedarían conmigo en lugar de con él. Fue entonces cuando fríamente le presenté los documentos recordándole que la casa está a mi nombre, y le dije que bajo ninguna circunstancia mis hijos se quedarían con Amy. Discutió un rato más, pero al final decidió ser la persona más madura y mantener la paz. En ese momento, no me importaba a dónde fuera. Antes de irse, preguntó por su teléfono y su computadora, y lo despedí diciendo que estaban en una de las bolsas. Compré algo de tiempo. No pude dormir durante el resto de esa noche. Lloré más. Eventualmente, me di cuenta de que tendría que despertar a mis hijos temprano y explicarles tanto como pudiera. Naturalmente, desperté primero a Sophie. Le dije que había echado a su padre y que había descubierto evidencia de una aventura en sus dispositivos. No especifiqué qué tipo de evidencia y ella no preguntó. Desperté a los demás y les dije suavemente que su papá se había ido a quedarse en otro lugar por un tiempo. Que no estaba segura de dónde, pero que a partir de ahora las cosas serían diferentes. Louise fue quien preguntó si nos estábamos divorciando, y no pude mentirle. Le dije que sí.
Owen preguntó cuándo podrían ver a su padre de nuevo y quise llorar. Sophie fue de gran ayuda, instando a sus hermanos a ser comprensivos conmigo ahora y preocuparse por su padre después. Sabía que no debía envenenarlos contra su padre. Paige también me advirtió sobre eso, así que solo le dije a Sophie que la aventura estaba confirmada, ya que ella ya estaba enterada. Sin embargo, mientras los niños se preparaban para la escuela, Owen me preguntó directamente si tenía que ver con Amy. Si Luke iba a estar con ella en lugar de conmigo. No pude responder, pero supongo que eso en sí mismo es una respuesta. Llevé a los niños a la escuela, y mi siguiente paso fue llamar para cambiar las cerraduras. Sabía que Luke volvería pronto por sus dispositivos, pero por suerte Paige regresó con ellos antes de que él apareciera de nuevo. Fue una visita muy rápida. Solo me dijo que todo estaba hecho, y que tenía registros de todo lo que necesitaríamos en el tribunal. Efectivamente, Luke apareció una hora después exigiendo saber dónde estaban su computadora y su teléfono. Los había puesto de vuelta en nuestro dormitorio como si nunca se hubieran movido, y simplemente le dije que los había olvidado. Insistió en que yo había dicho que estaban en una de las bolsas, así que simplemente me encogí de hombros y le dije que debía haberme equivocado. Después de que los tomó, intentó nuevamente razonar conmigo, pero simplemente le mostré la puerta. Sabía que los niños empezarían a llegar de la escuela pronto y creo que estaba tratando de retrasar su partida para poder verlos. No lo permití. Empecé a gritar de nuevo y lo eché. Sigo en absoluto dolor y desesperación por lo que vi. No sé si se dará cuenta de que alguien revisó sus dispositivos y sacó copias de la evidencia, o si sospecha que vi algo, pero obviamente no lo mencionó. Después de que se fue, volví a llorar. Esa noche hablé con mi suegra. Al parecer, Luke se apareció en casa de sus padres, lo cual fue una sorpresa, ya que estaba segura de que se quedaría con Amy. Pero tal vez incluso él sabe lo sospechoso que sería para los niños y no quiere agitar más el barco. Tal vez sabe que soy más propensa a dejar que mis hijos vean a su abuela que a Amy en este momento, y quiere verlos para dar su versión de los hechos. Eso no va a pasar. Kat ya compartió su versión conmigo, la que él le transmitió a ella y a Jim. Que estoy teniendo algún tipo de colapso mental, que desea poder ayudarme, pero que mi paranoia me está llevando a actuar violentamente. Nunca fui violenta. Lo empujé cuando intentó sostenerme, eso es todo. Y lo que es tan hilarante es que ni siquiera mencionó a Amy delante de sus padres. Ni siquiera lo planteó como que yo, falsamente, creía que estaban teniendo una aventura. Aunque esa es su historia cuando habla conmigo, omitió a Amy por completo al hablar con sus padres. Kat lo notó. Ella me cree. Jim ya no sabe qué creer. Según Kat, parecía muy perturbado por lo que escuchó de todos lados. En cuanto a Amy, está completamente callada. Tom le ha dicho a Sophie que está actuando como si nada estuviera mal, pero claramente está muy estresada. Cuando sus hijos preguntan, hace declaraciones similares. Dice que estoy teniendo algún tipo de crisis emocional o nerviosa, y que los estoy alejando a ella y a Luke. No menciona nada sobre que los acuse de tener una aventura, pero sigue culpándome de todo. Amy no ha intentado hablar conmigo directamente desde nuestra gran pelea, y yo tampoco he intentado hablar con ella. Realmente no les he contado mucho a mis hijos, solo que estoy teniendo desacuerdos con Luke y Amy, aunque dejé muy claro que no tiene nada que ver con mi salud mental. Honestamente, creo que todos, de alguna manera, saben lo que está pasando. Sophie sigue siendo mi apoyo, como yo trato de ser para ella y los demás, y Tom sigue siendo nuestro espía en el campo. Por ahora, mi mayor arrepentimiento es el estrés que todo esto está causando a los niños, algo que sabía que pasaría, pero aún así necesitaba hacerlo. Mi vida se ha derrumbado. Pero nunca fue realmente mi vida. Actualización 4. En mi última publicación, hubo varias críticas hacia Paige. Les va a gustar esta actualización, ya que no fueron los únicos que tuvieron un problema con ella. En cuanto al hecho de que la propiedad esté a mi nombre, no es una garantía absoluta, pero Paige está convencida de que, entre eso y el hecho de que yo fui quien pagó la hipoteca, tengo muy buenas posibilidades. Podría interpretarse como una propiedad marital común, pero de todas formas voy a solicitar la custodia primaria con visitas supervisadas. Estoy jugando duro. La gente también cuestionó si debería seguir publicando estas actualizaciones, pero mientras todo sea anónimo, estoy en terreno seguro. Ni siquiera importa si alguien que me conoce pudiera descubrir que publiqué esto. No usé nombres reales, ni revelé mi ubicación ni nada por el estilo. En cuanto a la computadora portátil,
Incluso Paige admitió que fue algo cuestionable, pero técnicamente le di permiso y solo hizo lo que yo fácilmente podría haber hecho por mi cuenta. Simplemente no quería revisar todo ese contenido. En cuanto a los papeles del divorcio, Paige ya los había llenado después de que la contacté por primera vez. Mi entrega de los documentos a Luke fue ceremonial, más tarde ella lo contactó oficialmente para servírselos y pedir los datos de su abogado. Pero antes de que él pudiera responder, ya había hecho algo un poco astuto. Me comuniqué con nuestro abogado familiar, el que siempre ha estado disponible para representarnos a mí y a Luke durante nuestro matrimonio. Nos ayudó a salir de un apuro con la Joa hace un tiempo. Lo llamaré Zack. Ahora, contrario a lo que sugerían algunos comentarios, no puedo simplemente ir por toda la ciudad consultando con todos los abogados del área con el propósito explícito de bloquear a mi esposo de contratarlos. Eso sería actuar de mala fe, y a los jueces no les gusta demasiado. Sin embargo, este era Zack. Él había sido mi abogado, y el de Luke, durante años. Siento que tenía tanto derecho sobre él como Luke. Y llegué primero. Así que logré asegurar al abogado de la familia. Me reuní con él y con Paige, y vaya, no se soportan. Zack planteó algunos de los mismos problemas que algunos de mis comentarios. Argumentó que las acciones de Paige estaban en una zona gris, y me instó a contratarlo para que me representara en el divorcio en lugar de ella. Eso causó un poco de conflicto, ya que Paige es explícitamente una abogada especializada en derecho familiar y este es su campo. Así que voy a consultar a ambos de aquí en adelante. Zack, de hecho, piensa que es algo bueno que haya hecho estas publicaciones, ya que no pueden hacer mucho más que probar mi cordura cuando Luke y Amy intenten argumentar lo contrario. En general, estoy mejor. He estado hablando con una amiga en persona, la mamá de una amiga de Sophie. También tengo terapia programada para mí, y planeo investigar la terapia familiar también. Cuando mis hijos me preguntan qué está pasando, simplemente les digo que su padre y yo estamos teniendo problemas de adultos y que no es algo de lo que deban preocuparse. Eso funcionó por aproximadamente un día. Sophie me advirtió que planeaban confrontarme en grupo, y así lo hicieron, preguntándome si papá me había engañado con Amy. Obviamente, han estado hablando de esto, y tal vez lo han hecho por más tiempo del que yo anticipaba. Tal vez han estado preguntándose. De nuevo, aunque tenía pruebas absolutas, dudaba en decírselo, y déjenme explicarles por qué. Naturalmente, no les diría nada sobre el contenido para adultos que encontré, simplemente les diría que encontré mensajes entre Luke y Amy revelando su aventura. Pero, con la excepción de Sophie, ellos no se conformarían con eso. Ya sé que Carter, dulce curioso que es, querría ver esos mensajes. Así que, en cambio, cuando mis hijos me preguntaron directamente si su padre me había engañado, simplemente dije, creo que sí, sí lo hizo. Con tanta sinceridad como pude reunir. Creo que me creyeron. Tom y Sophie están enviándose mensajes sin parar, y por lo que puedo deducir, también hay dudas entre los hijos de Amy sobre si esto tiene que ver con que yo perdí la cabeza, o si realmente su madre estaba demasiado cerca de mi esposo. Creo que lentamente se está haciendo evidente para el pobre Jim que lo que no quería creer posible es muy posible, y está ocurriendo. No les he mostrado ninguna carta ni nada a él o Kat. Ellos están hospedando a Luke, así que no he tenido mucho contacto con ellos en absoluto. Pero tuve una llamada telefónica con Kat donde nos deseamos lo mejor mutuamente, lo cual fue agradable. De fondo, pude escuchar gritos, y aunque Kat rápidamente salió afuera, alcancé a escuchar lo que parecía ser Jim gritándole a Luke. Él no suele gritar, es el hombre más calmado que he conocido, así que, de alguna manera, estoy preocupada por él, pero también aliviada de que finalmente se le esté quitando la venda de los ojos. Según Kat, Luke sigue negando rotundamente todo. Se sintió bastante molesto cuando supo que había reclutado a Zack. Eso me dio una especie de satisfacción sombría. Los resultados de la prueba llegaron. Sophie y Tom hicieron una prueba de ADN entre ellos para ver si realmente son hermanos de sangre. Aquí hay una sorpresa, según la prueba, no lo son. No comparten ningún ADN. Para todos los que creían que Jim era el padre de los hijos de Amy, aquí hay una prueba definitiva de que no lo fue, porque la prueba también habría revelado eso. Pero nunca creí que lo fuera de todos modos. Sophie tiene sus dudas y se pregunta si los resultados no serán erróneos y si no deberíamos hacer otra prueba para estar absolutamente seguros, pero realmente no estoy preocupada por eso. Más bien, estoy confundida. Estaba tan segura de que Tom tenía que ser hijo de Luke. Él también lo estaba.
ahora no sabe qué pensar, y yo tampoco. Obviamente, ahora sé que la aventura ocurrió y duró años, y sé por las cartas que Kyle es hija de Luke, o al menos tanto él como Amy parecen creer que lo es, lo cual confirma que fueron íntimos hace 15 años. Ahora solo me pregunto, por el bien de Tom, ¿quién, si no Luke, es su padre? Se parece un poco a Luke, pero tal vez sea solo coincidencia. En general, todo estuvo tranquilo durante unos días, hasta que no lo estuvo. Hasta que finalmente ella mostró su rostro. Mi mejor amiga, Amy. Estoy tan feliz de haber instalado cámaras Ring en todas partes, como pronto entenderán. Como era de esperar, Amy apareció en mi puerta y pidió hablar. Tenía una actitud relajada y no alzó la voz. Asumiendo que venía a verme en nombre de Luke, le dije que no estaba interesada en hablar con ella y que simplemente se fuera. No se fue, pero tampoco hizo una escena. Insistió en que necesitábamos tener una conversación. Los niños no estaban en casa, y también tenía cámaras dentro. Además, la estaba grabando con mi teléfono discretamente, así que eventualmente cedí y la dejé entrar. No sé si se dio cuenta de que estaba siendo grabada. Nos sentamos en el sofá, y ella inmediatamente entró en razón de su visita. Resulta que ella y Luke saben, o sospechan, que obtuve material incriminatorio de su computadora portátil. Amy me acusó de revisar sus dispositivos y me dijo que cualquier cosa que hubiera encontrado no era asunto mío y que necesitaba eliminarlo. Eso fue todo lo que tenía para decir. Sin disculpas, sin admisión de culpa, sin asumir responsabilidad por su propio comportamiento. Demonios, tal vez sabía que la estaba grabando, porque ni siquiera reconoció directamente que era el material sensible en la computadora de Luke. Así que la confronté, dejando salir algo de mi enojo. Le pregunté cómo tenía el descaro de hacerme exigencias. Le pregunté por qué ella y Luke habían hecho algo así en primer lugar. ¿Por qué habían considerado apropiado pasar todos estos años traicionándome? Planteé la pregunta que había estado preguntándome durante mucho tiempo, y como esperaba, no obtuve respuesta. Literalmente, Amy parecía no escucharme incluso mientras la confrontaba. Parecía estresada. Incluso asustada. Pero lo mantenía bajo control. Ignoró mis preguntas y acusaciones, y simplemente siguió diciéndome que eliminara cualquier contenido que hubiera encontrado en la computadora de Luke. Me dijo que, si quería divorciarme de Luke, eso era decisión mía, pero que no la arrastrara a esto. Oh, eso me enfureció tanto. Mantuve la calma, pero le respondí que ya estaba muy involucrada. Amy solo seguía repitiéndose. Diciéndome que eliminara lo que hubiera encontrado. Así que simplemente me negué. Le pregunté, directamente, por qué debería hacerlo. ¿Por qué tenía alguna razón para hacerlo? Amy se volvió más agresiva, elevando la voz. Estaba intentando intimidarme, pero mantuve mi posición. Me dijo que esto no tenía nada que ver conmigo, y que solo debía hacer lo que ella decía. Que era muy importante. Entonces, volví a preguntar, ¿por qué? Y, nuevamente, no recibí respuesta. Entonces le pregunté si Luke la había enviado a hacer esto o si había venido por su cuenta. Tampoco hubo respuesta a eso. Era como hablar con una pared. Así que le pedí que se fuera. Justo como temía, no se fue. Se negó a irse hasta que yo hubiera eliminado todo lo que había encontrado frente a ella. No pude evitar reírme. Le dije que no, que eso no iba a pasar. Fue aquí donde pude verla empezando a ponerse más nerviosa. En otro momento, se levantó, corrió a otra habitación, y agarró mi computadora portátil. Antes de que pudiera detenerla, la estrelló contra el suelo. Realmente no sé por qué pensó que eso funcionaría o le daría el resultado que quería, creo que solo estaba entrando en pánico. Obviamente, todavía tengo todo, excepto que ahora necesito comprar una nueva computadora, y, lamentablemente, esa parte quedó fuera del encuadre de la cámara, pero está bien. Todos mis archivos importantes están respaldados, y en ese momento, estaba más preocupada de que Amy hiciera algo más drástico. Parecía que estaba a punto de tener un colapso nervioso. Intenté de nuevo, muy calmadamente, decirle que necesitaba irse o llamaría a la policía. Ella volvió a negarse, y siguió repitiendo su exigencia de que abandonara este ángulo de infidelidad y me divorciara de Luke sin argumentar que ocurrió una aventura. En ese punto, simplemente la miré fijamente. A la mujer que consideraba una de mis amigas más queridas en todo el mundo. Y le dije que no le debía nada,
pero que ella les debía la verdad a sus hijos. Que ellos tenían derecho a saber de dónde venían. ¿Quién era realmente Luke para ellos? Amy se alteró y me dijo que no era asunto mío, que no entendía a su familia y que necesitaba mantenerme al margen. Seguía regresando a esta idea de que podía divorciarme de Luke, pero que no debía afirmar que él había tenido una aventura con ella. Simplemente le dije que no necesitaba su permiso para manejar mi divorcio como quisiera, y le repetí que se fuera. Se volvió más y más desesperada, y su enojo escaló al punto de que me atacó físicamente. No esperaba que realmente lo hiciera. No soy muy peleadora, pero sí conozco bastante bien el cuerpo humano y sus puntos débiles. Me lastimó bastante, pero logré quitármela de encima. Esa parte quedó muy bien captada en la cámara, y toda la grabación de audio quedó registrada en mi teléfono. Finalmente se fue después de eso, y de inmediato llamé para presentar un informe policial. Tuve una extraña sensación de que intentaría algo similar y quise adelantarme. Pude limpiarme antes de tener que enfrentar a mis hijos, y aunque minimicé la historia, no les mentí sobre por qué tenía un ojo morado. Les dije, por su propia seguridad, que se mantuvieran alejados de Amy. También envié el video a Paige y Zach, junto con fotos de mi estado herido antes de limpiarme. Ellos también han impreso las cartas que mencionan a Kaylee como hija de Luke. Realmente siento que Amy simplemente se hundió sola en todo esto. No sé cuáles eran sus motivos. ¿Estaba protegiendo a Luke? ¿Fue idea de él? ¿Simplemente no quiere que el mundo sepa que es una destructora de hogares, está cubriendo su propio trasero? ¿Cómo si la gente ya no lo supiera? Cuanta más gente de mi círculo social hablo e informo de los hechos básicos, más personas confiesan que en el pasado se habían preguntado si Luke no me estaba engañando, pero no tenían pruebas concretas. Supongo que Amy no quiere que sus hijos sepan quién los engendró, lo cual tiene sentido, pero todavía no estoy segura sobre Tom. No le pregunté específicamente sobre él. No sé por qué ustedes están tan ansiosos por estas actualizaciones, pero no me molesta publicarlas. Nunca había blogueado sobre mi vida antes, imagino que debe sentirse algo así, ¿no? Actualización final. Hola a todos. Está muy bien, podría ser mi última actualización por un tiempo. Ahora estoy en terapia, al igual que mis hijos. Y, por lo que he escuchado, los hijos de Amy también, así que eso es bueno. Así que probablemente debería enfocarme en formas más saludables de desahogar mis sentimientos. Sin embargo, he hablado con mi terapeuta sobre estas publicaciones y, según ella, desahogarse anónimamente en línea puede ser saludable, hasta cierto punto. Si vuelvo a hablar sobre mi vida, tal vez lo haga en diferentes subreddits o algo así, todavía no estoy segura. También me reuní con el juez. Muchos estaban preocupados por cómo estas publicaciones podrían volverse en mi contra legalmente. La respuesta corta es que no lo harán. La respuesta larga es que, como son anónimas, técnicamente no hay riesgo de difamación o calumnia. He cambiado suficientes detalles insignificantes y le he dado nombres falsos a todos. Las publicaciones no serán relevantes en el caso, y tengo libertad para seguir escribiéndolas si así lo decido, siempre y cuando no discuta los detalles del caso real. Aunque creo que al juez le gustaría que simplemente dejara de escribirlas, una de las razones por las que tal vez lo haga. Sin revelar los detalles específicos, decidí reportar lo que había descubierto, y todo se desató. Sabía que tenía que hacerlo porque Amy y Luke cambiaron de estrategia después de la muerte de Jim. Comenzaron a argumentar que Luke y yo siempre tuvimos un matrimonio abierto. Que no podía existir tal cosa como una aventura, y que cualquier instancia de Luke acostándose con Amy no podía contarse en su contra. No es coincidencia que eligieran hacer esto después de perder a Jim. Por lo que puedo ver, él era la única otra persona que sabía lo que Luke y Amy hicieron, y habría hecho algo al respecto. Ahora que ya no tienen que preocuparse por eso, creo que querían afirmar que yo siempre supe de la aventura y que no fue realmente una aventura. Cuando no los denuncié, supongo que asumieron que yo no sabía la verdad, y cambiaron su historia. Pero yo sí sabía. Los denuncié, y ahora están jodidos. Lo cual, lamentablemente, significa que todos los demás también se enteraron. No había forma de que los niños no se enteraran de la verdad a través del boca a boca. Le conté personalmente a Sophie y Tom porque sabía que de todas formas se enterarían. Los demás también lo hicieron. Tom quedó bastante impactado. Sé que solo soy el mensajero, pero me sentí terrible y quise consolarlo, aunque no había mucho que pudiera hacer. Pobre Kaylee no lo manejó bien.
Me dijeron que tuvo varios episodios de crisis y luego intentó escaparse. Sé que intentó escaparse porque vino a nuestra casa en busca de refugio. Y literalmente, tuve que devolverla. Sabía todas las razones por las que tenía que hacerlo, pero estuve muy tentada de darles el dedo a todos ellos y dejar que Kyle se quedara con nosotros en contra de los deseos de Amy. Pero no, tuve que entregarla, y honestamente, nada ha sido más difícil que eso. Sé que no es mi culpa, pero sigo sintiendo que la traicioné. Sophie también ha estado lidiando con mucha ira hacia su padre, especialmente después de que él y Amy obligaron a Kyle a regresar a vivir con Amy nuevamente. Todo esto golpeó más fuerte a Sophie y Kyle. Luke quería volver a ver a Sophie y ella se negó. No salió de su habitación. Técnicamente, yo debía dejarlo verla, pero ella tiene 15 años. Le dije que saliera de su cuarto, pero no lo hizo. Así que, en mi opinión, lo intenté. Esto fue después del incidente de Kyle, así que cuando Luke insistió en que sacara a Sophie de su habitación, no me enorgullece decir que le grité que se fuera. Mi sangre estaba hirviendo en ese momento. A lo largo de todo esto, mi futuro exmarido y su cómplice de aventura siguen actuando como si yo fuera la mala. Luke y Amy están furiosos conmigo, y eso es decir poco. No tienen derecho a estarlo, pero lo están, o al menos están actuando enojados. Ahora tengo una orden de restricción contra Amy porque estaba segura de que me confrontaría después de lo ocurrido, y lo hizo. Después de que los denunciara y antes de que Kyle viniera, Amy llegó a la casa mientras mis hijos estaban en casa, golpeó la puerta y gritó. Estaba furiosa conmigo por lo que había hecho. Pero no sé qué esperaba que hiciera. Llamé a la policía, pero Amy ya se había ido para cuando llegaron. Fueron tan inútiles como la última vez, para ser honesta. Cuando Kyle vino a mí buscando asilo, Amy vino tras ella, pero no la dejé entrar hasta que llamó a la policía. Solo permití que uno de ellos se llevara a Kyle, Amy no iba a poner un pie en mi casa. Expliqué claramente la situación, pero no importó. Más tarde, Amy me difamó en redes sociales y me pintó como una secuestradora. Puse las cosas en claro sin revelar demasiado sobre las circunstancias, aunque estuve tentada de hacerlo. Luke también me dio un sermón monumental cuando lo vi, pero simplemente seguí interrumpiéndolo y lanzándole los hechos a la cara. No sé si ha sido mi tiempo alejada de él, pero estoy aprendiendo a reconocer sus mentiras, donde antes siempre caía en ellas. Siempre suena tan razonable y dulce, pero lo que realmente está diciendo a menudo es circular y evasivo. Honestamente, estoy tan enojada con él por lo que les ha hecho a sus hijos, todos ellos. Especialmente Kyle. ¿Quiero adoptar a esa niña? Sé que no puedo, pero quiero. También tuve una larga conversación con Kat. Por lo que puedo ver, ella no sabía, y realmente lamenta su engaño anterior. Reconstruir la confianza toma tiempo, pero también entiendo que ella estaba en una posición terrible. Pero ahora que ciertas cosas han salido a la luz, ella misma está hecha trizas, así que la compadezco. Sin mencionar que, si Amy pierde la custodia de sus hijos, y muy probablemente la pierda, necesitaré toda la ayuda que pueda conseguir. No puedo acogerlos a todos, no tengo espacio. Kat tendrá que hacer parte del trabajo. Así que estoy tratando de darle la oportunidad de recuperar mi confianza, más por necesidad que por otra cosa. No puedo hablar a largo plazo, pero si todo sigue como debería, Luke ni siquiera obtendrá visitas con mis hijos. Pronto lo sabremos, y quedará registrado si los hijos de Amy fueron engendrados por él. Todo lo que sé es que siempre han estado bastante seguros de que Kyle era suya, aunque nunca la probaron. Por lo que puedo ver, Amy no ha estado íntimamente involucrada con nadie más que Luke durante mucho tiempo. Por cierto, Kat sigue apoyando financieramente a Amy, y con eso me refiero a que está apoyando a los hijos de Amy. No me molesta. Si Amy pierde la custodia, todo eso desaparecerá de todos modos. ¿Cómo y por qué Luke y Amy terminaron juntos? Según las cartas, he armado las piezas lo mejor que pude. Amy fue abusada cuando era niña y, aparentemente, Luke era la única persona con quien se sentía segura, explorando su sexualidad cuando estaban en la escuela secundaria. Fue una idea muy mala y ambos conocían perfectamente las razones por las que era una idea muy mala incluso antes de tomar esa decisión. En cuanto a la mentira de que eran hermanos adoptivos, aparentemente siempre tuvieron ese tipo de relación emocional, pero también hicieron esto. Después de que nació Tom, también creen que Tom es de ellos, basándose en las cartas, el vínculo tomó aspectos más románticos. Amy describe a Luke como mi persona, y él dice lo mismo de ella.
Leí las cartas en mayor profundidad, por más que me repugnó, porque quería entender. En general, estoy mejor. Personalmente, estoy mejor. Lo cual me hace sentir un poco culpable porque nadie más lo está. Mis hijos están miserables, lo que me hace miserable a mí, pero sé que hay luz al final del túnel y quiero que ellos la vean. Luke y Amy están miserables, lo cual, honestamente, no voy a decir que me alegro, pero no sé qué esperaban. Han estado jugando un juego monstruoso durante décadas, siempre iba a tener consecuencias, tarde o temprano. Los hijos de Amy están miserables, especialmente Kyle. Quisiera poder volver a contactarla, pero absolutamente no puedo, excepto a través de Tom, y él necesita manejar esto con cuidado. Kat también está miserable. Todos seguimos impactados por la pérdida de Jim, y, honestamente, el incidente de Kyle realmente partió mi corazón en dos, pero creo que ya superé lo peor y me estoy reconfortando en cómo, por una vez, estoy eligiéndome a mí misma. No hay más actualizaciones y la usuaria ya no está en Reddit, quizás en un futuro sepamos algo más de este caso. Si el video te gustó, por favor deja tu like, comenta, suscríbete y comparte para seguir trayendo más historias. El nombre del videojuego de fondo se encuentra en la descripción de este video. Recuerda también que puedes contar tu historia y aparecer en un video. En la descripción dejo el correo al que puedes escribir. Que tengas un excelente día.